Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy, como todos los miércoles, nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con los titulares. El gobierno venezolano retiró la señal de CNN en español de los cable operadores del país. La cadena estadounidense defendió su labor periodística. Donald Trump criticó a Naciones Unidas por su trato hacia Israel, pero pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, detener a los asentamientos en territorios palestinos. El presidente Donald Trump rechazó la versión de una conexión rusa en su pasada campaña electoral y denunció filtraciones ilegales tras la dimisión de su consejero de seguridad, Michael Flynn. Las autoridades malasias detuvieron a una mujer sospechosa de participar en el asesinato del hermano del líder de Corea del Norte ocurrido en un aeropuerto. Y hace unos minutos Nicolás Maduro ordenó que se retire la señal de la cadena CNN en español de los cable operadores en su territorio. Ya están tuiteando algunos periódicos y algunos, bueno, en este caso es una señal de la página web del diario El Nacional, el diario venezolano, que publica esta imagen, ¿no?, de la pantalla de esta manera una vez que ha salido del aire CNN en español. Esta salida del aire coincide con dos informaciones, ¿no? Una, la decisión del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Tesoro, de incluir en una lista de narcotraficantes al vicepresidente de Venezuela, y otra con una denuncia hecha por CNN en español que involucraba también al mismo personaje, Tarek El Aissami, de otorgar pasaportes venezolanos a presuntos miembros de Hezbollah. Sí, esa es una acusación de la propia cadena CNN, ¿no? No he visto del reporte, así que no lo podría comentar. El tema es que, digamos, esto se da en un contexto en el cual ya otras cadenas han salido del aire, ¿no?, tanto nacionales como extranjeras. Entonces, sí, eso es lo problemático en el contexto en el que se da. Y ha tenido además una relación complicada, no solo obviamente con la prensa nacional, que hay muy poca independencia, sino sobre todo con la prensa internacional, la cual es más difícil de controlar. Escuchemos lo que dijo CNN. No sé. Enlaces a nuestras, tuitamente en YouTube, y enlaces a nuestras noticias en cnnespañol.com para que así tengan acceso a información que no está disponible de ninguna otra manera en Venezuela. Esto ocurre días después de que transmitiéramos nuestra investigación Pasaportes en la Sombra, que reveló que las autoridades venezolanas podrían haber emitido pasaportes y visas a personas vinculadas con el terrorismo. CNN defiende el trabajo periodístico de nuestra cadena y también nuestro compromiso con la verdad y la transparencia. La defensa entonces que hace su trabajo periodístico, CNN en español, ha sido acusada de propaganda de guerra por la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Estamos en comunicación para saber la manera en que trabajan los periodistas en Venezuela. Estamos vía Skype con María Alesia Sosa, periodista venezolana que ahora está en Miami. María Alesia, bueno, ¿qué repercusión has visto tú de esta decisión del gobierno venezolano? ¿Si era inesperado, ya se veía venir? Sí, ¿cómo estás? Realmente era una medida que se veía venir, ¿no? Una semana después de que CNN diera, digamos, un golpe periodístico con la información que vinculaba al vicepresidente Tarek El Aissami con grupos de radicales, de terroristas de Medio Oriente y con el tráfico de pasaportes, ¿no? Pero, sin embargo, hay que aclarar, y como bien lo dijo CNN, una cosa no tiene que ver con la otra. La investigación del Departamento del Tesoro no tiene que ver con la difusión, el trabajo periodístico de más de un año de CNN en esto que justamente salió la semana pasada. Digamos que prácticamente es casualidad, pero no nos agarra por tanta sorpresa, ¿no? Porque hemos visto, como ya mencionaban en tu programa, que esta es la tercera cadena internacional que cierra el régimen chavista. Uno lo cerró Hugo Chávez, RCTV Internacional, cuando
después de que había cerrado RCTV, uno de los principales canales de Venezuela. Hace 3 años se acaban de cumplir 3 años del cierre de NTN 24, que se había convertido también en una ventana más por donde transmitían lo que realmente sucedía en las calles, y hoy se suma a esta lista lamentablemente CNN, quien había cubierto ese espacio de cubrir las cosas que los venezolanos no se enteran. Para ponerte un ejemplo, en Venezuela salió la información de que el vicepresidente estaba incluido en esta lista, investigado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, y ninguna televisora venezolana sacó esa información. Una información tan delicada, vinculada con narcotráfico, que incluye a el segundo cargo más alto del poder en Venezuela, y ninguna televisión de las que quedan, de las televisiones que quedan para hacer propaganda al gobierno o para hacer farándula, sacaron esta información. Entonces solo los venezolanos pudieron verlo a través de CNN, y ya esto no va a poder pasar más. Y lo que llama la atención además que la canciller Delcy Rodríguez, lo que tú comentabas, ¿no?, asocia esta denuncia de CNN con lo decidido por el Departamento de Justicia, acusando a CNN de actuar en pared con el gobierno de Estados Unidos, cuando más bien la relación del gobierno de Donald Trump no es nada buena con CNN. Exacto. Si la canciller Delcy Rodríguez se informara un poco, pudiera enterarse, además, digamos, guerra, es un poco fuerte esa palabra, pero la guerra que tiene ahora el señor Trump con CNN. Entonces, es una asociación muy, muy llana, muy, muy ignorante de su parte, además de hacerlo como canciller. Y además, otra de las cosas de las informaciones que dijo la canciller es quitarle crédito a esta fuente de CNN, que es Misael López, quien reveló todo el caso de los pasaportes, y hablando de que tenía cargos por robo, por abuso sexual. Son acusaciones gravísimas, tratando de quitarle crédito a esta fuente que lleva 1 año CNN investigando. Yo creo que además CNN es una empresa para la que, por cierto, yo no trabajo, cuya reputación periodística está de sobra probada, ¿no? Sí, bueno, yo he trabajado para ellos y sí puedo decir que han tratado siempre de mantener el pluralismo y el balance, pero hablando de este tema de Trump, incluso los ha llamado Clinton News Network, ¿no?, para darnos una idea de que las relaciones no son las mejores. Ahora, dinos, María Alesia, el tema de la información, ¿hasta qué punto las redes están supliendo esa información plural, básica, que no están dando los medios abiertos, escritos o televisivos en Venezuela? Bueno, completamente. O sea, las redes han llegado para llenar un vacío de esa información que no podemos tener en las televisiones y en los radios y en los periódicos, en los medios tradicionales, que el gobierno se ha encargado de cerrar, de ahogar económicamente, de quitarles papel a los periódicos, de cerrar por otro lado otras radios, de comprar a punta de dinero el resto de los medios que quedaban. Y si bien las redes han cumplido un papel muy importante, no se puede decir que es suficiente. Digamos, la maquinaria de dinero, de medios que tiene el gobierno nacional es brutal, abarca absolutamente todo, y Venezuela sabemos que es un país donde no hay internet en toda la población, la mayoría de la gente es pobre. Ahora cada vez más, pero la mayoría de la gente está buscando con qué comer y por supuesto no tiene dinero para estar pagando internet, ni mucho menos. Entonces no es igual de efectivo, pero sí ha ayudado en gran medida, sobre todo para los estratos un poco más altos, cosa que no es justa, porque lo real es que, y lo lógico es que toda la población tuviera acceso a los canales que quisiera, a la prensa libre y a todo tipo de información, ¿no? Hemos vivido aquí con el fujimorismo comprando los canales de televisión para poder reelegirse. Bueno, muchas gracias, Alesia, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Gracias a ustedes. Era Alesia Sosa, gracias, periodista venezolana en Miami.
Bueno, aquí durante la época de Fujimori, cuando fueron comprados los canales, en realidad, bueno, sí, yo estaba trabajando para CNN y era una fuente de información, ¿no? Era algo que no pudieron controlar, no creo que intentara Montesinos llamar a Turner a comprarle el canal, pero sí sirve, por más que sea cable, sí es una vía de información y de ahí la preocupación de un gobierno autoritario por controlarlo, por sacarlo del aire. Recordemos, después del golpe de Estado del 5 de abril del 1992, la fuente de información a la que se remitía alguna gente a la que se entrevistaba sobre el tema eran canales de cable o en menor medida en ese entonces fuentes de internet. No había propiamente todavía las redes sociales como las conocemos hoy, digamos, Twitter, Facebook. Así que claro, son una alternativa. Uno puede cuestionar legítimamente la cobertura y decir que puede en ocasiones haber habido sesgos, pero suponiendo que los haya, la forma de lidiar con eso no es cerrando el medio, ¿no? Sobre todo en un contexto que, como decíamos, en el caso de Venezuela lo que ha ocurrido no es que, digamos, el gobierno compre la línea de los medios como ocurrió con Fujimori. En el caso de Venezuela lo que ha ocurrido es que el gobierno hostiliza medios opositores y eventualmente ha logrado que algunos de ellos sean comprados por empresarios privados que cambian la línea del medio una vez que son dueños. En algunos casos simplemente dejan de emitir información política, en otros emiten ya información política sin asumir línea editorial y sin decir cosas que los pueden básicamente meter en problemas judiciales con el gobierno. Autocensura. Sí, acá después del autogolpe no podía emitirse reportajes vía satélite, tenían que ir los cassettes físicos, o sea, en aviones para que llegaran a salir fuera del Perú. Sigue siendo pues una de las características de los regímenes autoritarios controlar la información. Sí, pero como decía, una cosa, claro, en redes sociales hay todavía un amplio margen para debatir y en las calles la gente debate. El tema es que, como ocurrió en el Perú, la mayoría de la gente obtiene su información a través de la televisión de señal abierta. Entonces, controlar la televisión de señal abierta es la clave. Todavía hay algunos diarios de oposición, pero están, digamos, bajo relativo acoso judicial. Más claro, puede haber un sesgo, ¿no? CNN es más progresista, Fox es más conservadora, puede acusar de eso a CNN, pero también está Telesur, que también tiene su propio sesgo, ¿no? Entonces el tema de los hechos, ¿no? ¿Cómo los presentas y cómo los confirmas? Bueno, contrastando, ¿no? Claro. Y yendo a fuentes independientes, esa es la manera.